El colegio jesuita se fundó en 1624 y se cerró en 1767, cuando esta orden fue expulsada de la Nueva España por un decreto borbónico, que surgió después que se hicieron cuestionamientos muy serios al catolicismo. La educación superior se basó en la ideología cristiana, pero enfocada al humanismo y a la liberación. Posteriormente, el gobernador don Ildefonso Díaz de León rescató el edificio e instauró el Colegio Guadalupano Josefino en 1826 y designó como primer rector a don Manuel María de Gorriña y Arduengo, quien el día que se inauguró ese Colegio Guadalupano Josefino dio un discurso muy emotivo, en donde a los educandos los trataba de estos jóvenes pimpollos, ¿verdad? Bueno, esta entidad académica se dedicó a la formación media y superior. Sin embargo, Rivera y Montejano expresan que a raíz de la Guerra de Independencia, este edificio funcionó como cuartel militar. Entonces se abría, se cerraba, se abría, se cerraba, etcétera. Y aunque eran muy escasos los textos de la biblioteca, se leían temas tales como derecho, filosofía, física, gramática, jurisprudencia, lógica, matemáticas, medicina, metafísica y teología. Las estrategias didácticas se dirigían al desarrollo de un pensamiento analítico y crítico. Finalmente, en 1855, el colegio se convirtió en el Seminario Conciliar Guadalupano Josefino y perteneció a la arquidiócesis de la capital. En cuanto a la vida social, Félix Calleja, comandante de la 10ª Brigada en San Luis Potosí, organizó un ejército, pues la capital potosina apoyó al movimiento realista, en tanto que en el altiplano y la Huasteca se generaron movimientos insurrectos caracterizados por una gran violencia, aun cuando existieron también algunas familias muy poderosas, como los Barragano, los Ortiz, que incluso se les llegó a relacionar con delitos como el contrabando. Estas familias apoyaron a Calleja para cuidar sus bienes, preocupados por la extensión y por la ampliación de ese movimiento insurgente. El impresor Ladislao Vildósola publicaba los acontecimientos políticos como la expulsión de los españoles, y él fue removido de su cargo en la imprenta de gobierno, ya que publicó los lazos de Vicente Romero con los masones y con el gobierno de los Estados Unidos, manifestándose así la censura política. Por lo que se refiere a las publicaciones seriadas, el primer periódico de San Luis Potosí fue El Aparato para Miscelánea de Pensador de la provincia de Potosí, que apareció en 1822. Sin embargo, se tiene como una referencia de su existencia, pero en el estado de San Luis Potosí no existe ningún ejemplar, ni copia, ni facsímil, ni nada de este periódico. Y en 1828 ve la luz el Mexicano Libre Potosinense, que junto con el Telégrafo Potosinense, editado en 1829, se dedicaron a la difusión de los últimos sucesos acontecidos en la guerra y también en las polémicas que se generaban por esta causa, pero para poner al tanto a la población. Así se tenía acceso a la realidad social y la gente se mantenía informada de lo que sucedía, pero no con la intención de formar una opinión pública, sino más bien como ay, ahora está sucediendo esto acá, ahora ya, y que ya se levantaron y que ya lo mataron y que etcétera, pero más así como chisme que como formar esa opinión pública, ¿verdad? Asimismo, cabe destacar que hay otros factores, ¿verdad?, que impidieron la lectura en esa época en San Luis Potosí, como son el analfabetismo, pues generado por toda esta contienda militar, y además por una epidemia de viruela que azotó el estado en 1830 muy grave. Bueno, ya como no sé cuánto tiempo voy a pasar a las conclusiones. Bueno, la primera es que aun cuando la Constitución de Cádiz proclamó la libertad de imprenta, el regreso de Fernando VII a la corona española trajo consigo al Tribunal de Censura, lo cual afectó esta libertad publicando documentos religiosos y públicos, pero sin que tuviera
digamos, la intervención del Tribunal de la Inquisición como en el siglo XVI-XVII, pues sí afectó y eran perseguidos y las represiones ya eran de otra manera, por ejemplo, pues quitándoles la imprenta, prohibiéndoles, etcétera. De todos modos, bueno, ustedes recuerdan con relación a esto que ahí por 1959, 60 y luego en la década de los 90 en San Luis Potosí, con el movimiento de Salvador Nava, ¿verdad? Con el navismo, también se destruyó una imprenta de periódico que se llamó La Tribuna, y del libro que salió por Antonio Estrada ahí por el 59 que se llamó La Grieta en el Yugo, pues hubo una gran censura también. El primer ejemplar nunca apareció porque nada más le faltaba la portada y llegó el ejército y lo confiscó, todos los ejemplares y los quemó. Y la segunda edición tuvieron que hacer, por ejemplo, una parte en Querétaro, otra en Aguascalientes, otra en Zacatecas, etcétera, en diversos lugares. Llegaron ya los libros a Santa María del Río, un municipio que está como a media hora de San Luis Potosí, y de ahí los sacaron en tamaleras, ¿verdad? Para que no fueran a confiscar otra vez esos libros. Entonces los metían en las tamaleras, les ponían cartones de huevo y parecía como que se iban a vender tamales, pero en realidad iban a la capital del estado a vender el ejemplar y sacar recursos para seguir con el movimiento. Bueno, perdón, ya me fui por otro lado. Otra conclusión es que la educación como factor de unidad se ligó con los libros en lo que fue el Colegio Guadalupano Josefino, pero esto se asoció con la erudición y la intelectualidad, pero desde la perspectiva de la Iglesia Católica, es decir, que las ideologías, lo que estaban leyendo era sobre diversos temas, ¿verdad? Pero todo siempre con la restricción de que, la limitante de que tenían que ser textos católicos. Luego que los periódicos se relacionaron con las lecturas populares de carácter informativo sobre los desacuerdos entre los realistas y los insurgentes, pero tampoco los periódicos están fijando una posición al respecto, ¿no? Y por último, bueno, las bibliotecas pertenecían a las órdenes conventuales, al Colegio Guadalupano Josefino, pero no había todavía ni siquiera rastros, ¿verdad?, de un pensamiento donde pues se pensara, por ejemplo, en establecer bibliotecas públicas, etcétera, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Gracias. Le damos un aplauso. Gracias, doctora. Qué interesante el conocer sobre los actores, la cultura y la educación a través de los impresos, la lectura y también, ¿por qué no?, las prohibiciones, ¿no?, en tiempo de la independencia en San Luis. A continuación, la doctora Georgina Araceli Torres Vargas. Un momentito. Ella nos va, el título de su ponencia es Las ediciones de la universidad durante la revolución. Ella es investigadora del CUIP en el área de tecnologías de la información. Sin embargo, bueno, ella también conoce de diversas temáticas, las cuales nos va hoy a mostrar. Gracias. Te damos la palabra, doctora. Justo era lo que les iba a decir. Yo desempolvo con este trabajo el primer tema que abordé ya de manera, digamos, un poco rigurosa, como un tema de investigación, que fue la actividad editorial en la UNAM. De hecho, hay una publicación allí por la Coordinación de Humanidades, que es la universidad en sus publicaciones. Y bueno, esto forma parte de lo que aparece allí publicado. Es un tema que además me apasiona y que bueno, me gusta volver a retomar. La universidad tiene como fines la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, y para su cumplimiento se auxilia de diversos medios, entre ellos la publicación. Es por eso que la actividad editorial es un valioso complemento de las actividades desarrolladas en la universidad y uno de los medios idóneos para establecer relación con la sociedad. Por sus características, las editoriales universitarias se tipifican como editoriales no lucrativas, ya que se encargan de producir ediciones de calidad académica sin un programa comercial que las dirija. Su actividad editorial es producto del trabajo de sus docentes e investigadores
y no se ocupa de buscar aquellos autores que representen ganancias seguras con su producción, sino básicamente en promover y estimular el trabajo de quienes trabajan en ella. En general se puede apuntar que una editorial universitaria debe atender 3 aspectos. El primero, dar a conocer los resultados del trabajo que se hace en la universidad. El siguiente es ayudar al estudiante en su formación y el tercero, poner en circulación obras relacionadas con la cultura nacional. Así, el libro universitario es fundamental por varias razones. Complementa el proceso de aprendizaje que se da en las aulas y transmite el conocimiento que se genera a través de la labor de la investigación. Nuestra universidad es producto de un largo proceso de desarrollo que se vincula a su vez con los diferentes contextos históricos de México. En sus publicaciones también se refleja esta influencia. Una etapa interesante es aquella que tuvo lugar a lo largo de la Revolución. Antes de hablar sobre la situación de la actividad editorial en la universidad durante la Revolución, es necesario mencionar qué ocurrió durante el México independiente. La Guerra de Independencia se reflejó en la universidad, pues fue el principio de su declinación. A partir de ese momento, la historia de la universidad se divide en clausuras y reaperturas alternadas que pueden esquematizarse de la siguiente forma. Supresión el 21 de octubre de 1833 por el presidente Valentín Gómez Farías. Reapertura de la universidad por Santa Anna el 31 de julio de 1834. Clausura el 14 de septiembre de 1857 por orden del presidente Ignacio Comonfort. Reapertura ordenada por Félix Zuluaga. Benito Juárez la clausura en 1861. Breve reapertura durante la invasión francesa en 1863. Clausura definitiva el 11 de junio de 1865 por Maximiliano, por considerar que la instrucción necesitaba una reorganización para poder igualar a México con los pueblos más adelantados de Europa. Después de la caída del imperio, se dictó la Ley Orgánica de la Instrucción Pública el 15 de mayo de 1869 y se crearon los siguientes establecimientos. San Ildefonso, Escuela de Agricultura, Academia de Bellas Artes, Escuela de Medicina, Minería, Antiguo Hospital de Terceros, ex conventos de la Encarnación y Corpus Christi, Iglesia de San Agustín y Tercera Orden. En estos sitios se impartían los estudios preparatorianos, jurisprudencia, medicina, cirugía y farmacia, agricultura y veterinaria, ingeniería, bellas artes, comercio, administración, artes y oficios, y se formó una academia de ciencias y literatura. Desde que fue suprimida la universidad y hasta 1910 no hubo intento alguno por restablecerla, ni profesores ni estudiantes que se interesaran por volver a constituirla. Durante ese intervalo, para cubrir la enseñanza media, se crea la Escuela Nacional Preparatoria como un peldaño básico para la educación superior. La universidad había prevalecido dentro del esquema colonial al estar distribuida en escuelas y facultades, y a principios del siglo XX la sociedad mexicana no tenía una institución que correspondiera con los ideales de la Reforma, pues la universidad fue atacada por algunos sectores liberales de la sociedad por considerarla símbolo de valores contrarios al progreso. Acorde con la efervescencia política que desde 1908 vivía el país, había que destruir la filosofía oficial y tomar el poder en la academia. Para esta empresa se contó con un actor decisivo, Justo Sierra, el ministro de Instrucción Pública durante el régimen porfiriano. El 26 de abril de 1910, la Cámara de Diputados conoció una iniciativa de ley cuyo propósito era crear la Universidad Nacional, y Justo Sierra acudió para ampliar ante la Cámara los fundamentos de la iniciativa. El dictamen de las comisiones fue aprobado por la Cámara de Diputados y el 26 de mayo de 1910 se promulgó la ley que creaba la Universidad Nacional de México, señalando lo siguiente en sus artículos 1 y 2. Artículo 1. Se instituye con el nombre de Universidad Nacional de México un cuerpo docente cuyo objetivo primordial será realizar en sus elementos superiores la obra de educación nacional.